Una niña de 14 años fue vendida por su padre para ser esposa de una familia rica, 9 años después. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Una voz cargada de urgencia resonó desde el interior de la casa. Valentina, regresa ahora mismo. La niña se sobresaltó y volteó rápidamente, viendo a su padre, don Roberto, de pie en la puerta. Su rostro estaba pálido y reflejaba una profunda preocupación. Su voz sonaba ronca, llena de angustia. Valentina se alejó del escalón y corrió hacia él. Al cruzar el umbral, sintió cómo el aire dentro de la casa era denso y asfixiante. Su madre, Lucía, de complexión delgada y apariencia frágil, estaba sentada en el suelo, abrazándose el pecho como si le faltara el aire. A su lado, un hombre de mediana edad, vestido con un traje oscuro y con una cicatriz prominente en la mejilla, la miraba con una expresión fría y penetrante. ¿Es esta la niña?, preguntó con una voz profunda y amenazadora. Valentina dio un paso atrás, su cuerpo reaccionaba al peligro que sentía. Su padre asintió con la cabeza varias veces, la voz entrecortada por el miedo. Sí, ella es Valentina. El hombre entrecerró los ojos mientras la observaba, luego se volvió hacia Roberto. Ya conoces las condiciones. Si no puedes saldar la deuda, debes entregar algo de valor equivalente. Y, por suerte, tengo a alguien interesado en esta niña. Un escalofrío le recorrió la espalda a Valentina. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó temblorosa. Su padre no contestó de inmediato. Fue su madre quien rompió en llanto, aferrándose a la camisa de su esposo con desesperación. Por favor, no haga esto, rogó Lucía entre sollozos. Solo tiene 13 años, no puede. El hombre la interrumpió de forma tajante. No me interesa, la deuda debe ser pagada. Si no, lamento decir que nadie en esta casa verá salir el sol. Valentina miró a su padre con desesperación, pero él solo bajó la cabeza, sus ojos inundados de resignación. Papá, susurró, no entiendo, ¿qué vas a hacer? Roberto apretó la mandíbula y, finalmente, dijo una frase que hizo que a Valentina se le helara la sangre. Voy a comprometerte con Alejandro Montiel. Todo pareció detenerse en ese instante. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. Sentía que el corazón se le oprimía con fuerza, como si fuese a estallar. No, esto no puede estar pasando. Negaba con la cabeza, retrocediendo, como si buscara escapar de esa casa que la sofocaba. Pero el hombre volvió a hablar, cortando cualquier intento de esperanza. Alejandro es un joven empresario con un futuro prometedor. Aceptó saldar la deuda de tu padre, pero con la condición de que te cases legalmente con él. Valentina miró fijamente al hombre en quien siempre había confiado. Papá, no puedes hacerme esto. Tengo apenas 13 años. No tengo otra salida. Valentina, respondió Roberto, como si tratara de convencerse a sí mismo. Su madre rompió a llorar con más fuerza. Valentina se soltó bruscamente de las manos de su padre y corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, 2 hombres desconocidos aparecieron y la bloquearon. ¿A dónde crees que vas, niña?, se burló uno de ellos, sujetándole la muñeca con fuerza. Suéltame, gritó Valentina, forcejeando con desesperación, pero era imposible escapar de la fuerza de aquel hombre. Átenla. La orden fue pronunciada con frialdad. En cuestión de segundos, Valentina fue arrastrada hacia atrás y le sujetaron los brazos con fuerza. Mamá, gritó Valentina desesperada, con lágrimas brotándole de los ojos. Lucía se lanzó hacia ellos, pero uno de los hombres la empujó y cayó al suelo. Por favor, no se lleven a mi hija. Se lo ruego, gritaba Lucía entre sollozos, pero sus súplicas fueron ignoradas. Roberto no se atrevía a mirar a su hija. Valentina fue obligada a subir a un auto negro brillante. Cuando la puerta se cerró de golpe, vio a su madre desplomarse en la calle, gritando desesperada en medio de la oscuridad. Cuando Valentina abrió los ojos, se encontraba en una habitación desconocida. Todo a su alrededor era extraño y lujoso.
Frente a ella, una mujer la observaba con los brazos cruzados. Vestía un elegante vestido de terciopelo y sus ojos eran tan afilados como un cuchillo. Valentina, su voz era tan fría que hizo temblar a la niña. Soy Carmen, la madrastra de Alejandro. A partir de ahora, tendrás que obedecer mis reglas. Valentina negó con la cabeza mientras las lágrimas le caían sin control. Quiero volver a casa, no quiero casarme con nadie. Carmen soltó una risa burlona. ¿Casa? ¿Crees que todavía tienes un hogar al que volver? Tu padre ya te vendió. Esas palabras cayeron sobre Valentina como cuchillas afiladas que desgarraban su alma. No, no puede ser. ¿Y Alejandro? Valentina intentó aferrarse a un último rayo de esperanza. Pero una voz grave y fría sonó a sus espaldas. No necesitas saberlo. Valentina se giró. Frente a ella estaba Alejandro Montiel, el esposo que nunca había visto antes. Era alto, de mirada oscura, un rostro apuesto pero tan frío como una piedra. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto?, preguntó Valentina entre sollozos ahogados. Alejandro no respondió, solo la miró de reojo con una expresión completamente vacía, luego se dio la vuelta y se alejó. A partir de ahora, sé obediente. Si no, te arrepentirás. La puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando a Valentina sola en medio de la fría oscuridad. Ella se acurrucó en un rincón de aquella habitación enorme, tan fría que parecía cortarle la piel. No podía creer que ese fuera el lugar donde tendría que vivir de ahora en adelante. La cama estaba impecablemente hecha con sábanas blancas, había un tocador lujoso, una lámpara de cristal colgaba brillante del techo. Todo parecía hermoso, pero no ofrecía ni un poco de calor. La niña de 13 años se abrazó las piernas en un rincón de la cama, con las lágrimas aún frescas en sus mejillas. De pronto, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad, de cabello castaño oscuro, entró con una bandeja de comida en las manos. La colocó sobre la mesa de madera y miró a Valentina con desprecio. «Levántate». Valentina no se movió. «Te dije que te levantes». La mujer endureció el tono, se acercó y la agarró del brazo para obligarla a incorporarse. «Soy Dolores, el ama de llaves de esta mansión. Desde ahora, tendrás que seguir las reglas de este lugar. Cualquier falta tendrá sus consecuencias». Valentina bajó la vista hacia el plato de comida. Su estómago estaba vacío, pero tenía la garganta tan cerrada que no podía tragar. «Quiero irme a casa», murmuró con la voz temblorosa. Dolores soltó una carcajada llena de desprecio. «¿Casa? ¿Todavía crees que tienes una casa a donde volver?». Esa frase fue como una daga que se clavó profundamente en el corazón de Valentina. «Si no quieres comer, no esperes que te traigan otra comida. Aquí no se permite desperdiciar nada». Sin más, Dolores salió de la habitación, dejándola sola con la bandeja de comida que ya comenzaba a enfriarse. Al día siguiente, Valentina despertó con la tenue luz del sol colándose entre las cortinas. Se frotó los ojos, su mente aún daba vueltas intentando entender todo lo que había pasado. No era un sueño, no era una pesadilla. Era la realidad. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, era Carmen. Estaba con los brazos cruzados, la mirada afilada como una navaja. «Levántate. A partir de hoy, ya no eres una niña. Eres la esposa de Alejandro Montiel, y debes comportarte como tal». «No quiero, no soy la esposa de nadie». Carmen sonrió de lado y se acercó aún más. «Aquí no tienes derecho a elegir». Arrojó sobre la cama un vestido gris, arrugado y sencillo. «Póntelo. Y recuerda bien esto. No eres la señora de nadie. Solo eres una deuda que hemos venido a cobrar. No esperes ser tratada como una reina en esta casa». Valentina apretó los puños con fuerza, la rabia subía por su pecho, pero sabía que no podía hacer nada. Carmen la miró por un momento y luego se dio la vuelta para marcharse. Antes de salir de la habitación, dijo con frialdad: «A partir de ahora, trabajarás en esta casa. No puedes salir, no puedes comunicarte con nadie y no tienes permitido desobedecerme».
La puerta se cerró de golpe, sepultando la última esperanza de Valentina. Una semana después, Valentina comenzó a entender lo que significaba vivir en una prisión. Cada día, la obligaban a realizar los trabajos más humillantes: limpiar toda la mansión, fregar el suelo, lavar los platos. Sus pequeñas manos estaban agrietadas, sus pies tan cansados que ya no sentía nada. ¡Rápido!, gritó Dolores cuando Valentina, por accidente, derramó un balde de agua. Lo siento. Se apresuró a limpiar el desastre, pero aún así, la bofetada de Dolores cayó sin piedad sobre su mejilla. Inútil, ¿no sabes hacer nada bien? Desde la distancia, Carmen observaba a Valentina arrodillada en el suelo, sin mostrar ni una pizca de compasión en su mirada. Déjala que trabaje. Una criatura como ella no merece descanso. Cada día que pasaba, Valentina se convertía en una sombra, invisible para todos, sin nadie que la cuidara, sin nadie que la protegiera. Vivían bajo el mismo techo, pero las veces que Valentina veía a Alejandro se podían contar con los dedos de una mano. Cada vez que él pasaba cerca, solo le lanzaba una mirada fugaz antes de seguir caminando como si ella no existiera. Una noche, Valentina reunió el valor para interceptarlo frente a la puerta de su habitación. ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué dejas que me traten así? Alejandro frunció el ceño, su mirada era afilada. ¿Qué quieres que haga? Al menos déjame irme de aquí. Él soltó una risa fría y sarcástica. ¿Y a dónde piensas ir? Tu padre ya te vendió. No tienes ningún lugar a donde regresar. Valentina apretó el borde de su vestido mientras las lágrimas le llenaban los ojos. ¿No tienes corazón? ¿No ves que solo soy una niña? Alejandro la miró durante unos segundos, luego se dio la vuelta y se alejó. Si vives o mueres, no es asunto mío. La puerta se cerró de golpe. Valentina cayó de rodillas, su corazón hecho pedazos. Lo entendió. Nadie iba a salvarla. Solo podía salvarse ella misma. Valentina ya no recordaba cuándo había sido la última vez que durmió bien. A menudo se despertaba en mitad de la noche debido a pesadillas en las que estaba atrapada en una jaula de hierro, extendiendo sus manos sin que nadie acudiera en su ayuda. La desesperación la hacía sentarse de golpe en la cama, su cuerpo cubierto de un frío sudor. Pero la realidad era aún más aterradora que sus sueños. Cada día, debía soportar las reglas absurdas que Carmen imponía. No puedes mirar directamente a los ojos de Alejandro. No puedes sentarte a la mesa con la familia. No puedes hablar si no se te permite. Estas normas eran como cadenas que la ataban sin piedad. Valentina no entendía por qué Carmen la odiaba tanto. No solo quería que viviera en la humillación, sino que deseaba que desapareciera como una sombra. Un día, mientras limpiaba el suelo, escuchó el sonido de tacones resonando por el pasillo. Alzó la vista y vio a Carmen acercándose, con una copa de cristal carísima en la mano. Lleva esto y lávalo. Valentina se apresuró a tomarla. Pero justo en el momento en que sus dedos rozaron el vaso, Carmen lo soltó de repente. El cristal cayó al suelo y se hizo añicos. El estruendo del vidrio rompiéndose resonó de manera desgarradora. El corazón de Valentina dio un vuelco. Retrocedió instintivamente. Carmen la miró con una expresión glacial. Torpe. Pero yo no lo dejé caer. ¡Pam! Una bofetada directa cruzó el rostro de Valentina. La niña quedó aturdida, los ojos le ardían y la mejilla le quemaba. Carmen mantenía el mismo rostro impasible, frío. Límpialo. Valentina apretó los labios y se agachó para recoger cada trozo de vidrio con las manos desnudas. Los fragmentos de cristal le cortaban la piel, la sangre goteaba de sus dedos, pero no se atrevía a emitir ni un solo quejido. Dolores, la ama de llaves, estaba cerca, con los brazos cruzados, observando la escena sin la menor intención de ayudarla. Carmen esbozó una leve sonrisa de desprecio. Si sigues siendo tan torpe, te haré arrodillarte aquí todo el día. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Valentina con las manos ensangrentadas. Nadie se preocupó, nadie la protegió.
La niña apretó los puños, los ojos encendidos de rabia contenida. Ese mediodía, con el estómago vacío y rugiendo de hambre, Valentina se asomó discretamente hacia el comedor. El aroma de la comida caliente flotaba en el aire. Guisos humeantes, pan recién horneado y carne asada. Los sirvientes iban y venían sirviendo los platos. Valentina tragó saliva con dificultad. Llevaba días comiendo solo pedazos de pan duro y bebiendo agua fría. Se atrevió a dar un paso hacia el comedor, pero Dolores se interpuso en su camino. ¿A dónde crees que vas? Yo, tengo hambre. ¿De verdad crees que mereces sentarte a la mesa con la familia? Dolores se burló con una sonrisa cruel. En ese momento, Carmen ya estaba sentada en la cabecera de la mesa. Cortó un trozo de carne de res, lo llevó con elegancia a su boca, y luego miró a Valentina de reojo. Si quieres comer, debes saber cuál es tu lugar. ¿Qué quiere decir? Susurró Valentina. Carmen dejó el tenedor sobre el plato y miró directamente a Dolores. Dale la bandeja de la servidumbre. Dolores asintió y jaló a Valentina hacia la cocina. Allí, la niña vio un pequeño plato sobre la mesa, un trozo de pan duro y un cuenco de sopa fría. Come. Valentina tomó el plato con manos temblorosas. Le costaba creer que esa era toda su comida. Mientras todos en la casa disfrutaban de un banquete, ella, una niña de apenas 13 años, era tratada como una mendiga. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero apretó los dientes y no dejó que cayeran. Esa noche, Valentina se acurrucó en el rincón de su habitación, con el estómago aún vacío. Desde la sala llegaban las risas y voces de los invitados, donde Alejandro y otros comensales disfrutaban de una cena lujosa. La niña odiaba a Alejandro con todas sus fuerzas. Desde el día en que llegó a esa casa, él nunca la había defendido. Había presenciado cómo la humillaban varias veces, y siempre se había dado la vuelta sin decir nada. Él es igual que todos ellos, murmuró Valentina para sí misma. Ya lo entendía. En esa casa, nadie la veía como una persona. Días después, a Carmen se le ocurrió una nueva forma de humillarla. Esa mañana, cuando Valentina terminó de limpiar la sala, Carmen entró con una sonrisa apenas visible en los labios. «¡Qué buen día hace hoy!» «No». Valentina no respondió. Carmen ladeó la cabeza y dijo, con frialdad: «Sal al patio y arrodíllate». Valentina parpadeó, confundida. «¿Por qué? ¿Me estás preguntando por qué?» Carmen rió con frialdad. «Porque te lo ordeno. Pero yo no he hecho nada mal». ¡Pam! Otra bofetada brutal la hizo tambalearse. «No necesito razones para castigarte». Valentina apretó los dientes y salió al patio. El sol era inclemente, el suelo estaba ardiendo. Dolores y los demás sirvientes la miraban, pero ninguno se atrevía a intervenir. Valentina se arrodilló. 10 minutos. 30 minutos. 1 hora. El dolor se extendía desde las rodillas hasta cada rincón de su cuerpo. El sudor le corría por la cara, la garganta le ardía seca. Pero no lloró, no se lo permitió. Si lloraba, significaba que había perdido. Desde lejos, Carmen la observaba, esbozando una sonrisa de satisfacción. «Bien, así es como debes recordar cuál es tu lugar, Valentina». No fue hasta que el sol se ocultó cuando le permitieron ponerse de pie. Sus piernas estaban entumecidas, su cuerpo completamente exhausto. Avanzó tambaleante hacia su habitación, pero al llegar, Alejandro estaba parado frente a la puerta. Ella se detuvo, mirándolo con los ojos enrojecidos. «¿Lo viste, verdad?», susurró. Alejandro guardó silencio. «¿Viste cómo me trataron como a un perro? ¿Y no piensas decir nada?». Él seguía sin responder. Valentina soltó una risa amarga. «¿Eres tan cobarde?». Los ojos de Alejandro brillaron con un destello de ira, pero lo único que dijo fue: «No puedo hacer nada». Valentina sintió un escalofrío. Lo entendía. Alejandro no era cruel, solo era débil. La niña apretó los puños. Si quería sobrevivir, tendría que salvarse a sí misma. Sabía que si no escapaba de allí, moriría lentamente como un pájaro enjaulado.
Carmen nunca la dejaría en paz. Dolores seguiría maltratándola, y Alejandro solo seguiría observando sin intervenir. Tenía que huir, pero el problema era, ¿a dónde podía ir? Sus padres la habían vendido. Los vecinos no se atreverían a ayudarla. Si la atrapaban, Carmen no la perdonaría jamás. Pero no importaba, no podía resignarse. Valentina comenzó a observar todo a su alrededor. Memorizaba el recorrido de los sirvientes, los horarios de los jardineros, la ubicación de las puertas cerradas. Escuchaba cada conversación que pasaba junto a ella. La puerta trasera solo se abre a las 5 de la mañana para recibir los suministros. Dolores revisa su habitación a las 10 de la noche. Luego duerme profundamente. Cada pequeño dato era valioso. Valentina trazó un plan. Esa noche, no había luna. La mansión estaba sumida en el silencio. Contuvo la respiración mientras abría con cuidado la puerta de su habitación. El pasillo estaba desierto. Se movió sigilosamente, como un gato acechando a su presa. Llegó hasta la cocina y sostuvo con fuerza el picaporte de la puerta trasera. Solo necesitaba salir de allí y correr tan rápido como pudiera. Pero en ese momento, una voz sonó detrás de ella. ¿A dónde crees que vas, niña? El corazón de Valentina pareció detenerse. Se dio la vuelta. Dolores estaba allí, con los brazos cruzados y una mirada fría como el hielo. Junto a ella, 2 sirvientes hombres sostenían lámparas de aceite. Sus rostros eran duros e implacables. ¡Atrápenla! Valentina corrió hacia la puerta, pero antes de que pudiera tocarla, la sujetaron por los brazos y la arrastraron hacia atrás. ¡No! ¡Suéltenme!, gritó mientras se debatía con todas sus fuerzas. Pero era demasiado débil frente a los 2 hombres grandes. La arrastraron hacia las escaleras, subiéndola a la fuerza, sin importar sus gritos. «Déjenme, no quiero estar aquí. Cierra la boca», gruñó uno de ellos, apretándole el brazo hasta hacerle doler. Abrieron la puerta de su habitación y la arrojaron al suelo como si fuera un muñeco roto. Carmen la esperaba allí, observándola como si fuera una rata sucia. ¿De verdad creías que podías escapar? Su voz era fría como la nieve. Valentina temblaba, pero aún así levantó la cabeza. «Yo no soy tu esclava». ¡Pam! La bofetada la hizo tambalearse, su mente dio vueltas. ¿No eres una esclava? Carmen sonrió con desdén. «Entonces te enseñaré lo que realmente eres». Se volvió hacia Dolores. «Enciérrala en la habitación oscura. Sin comida, sin agua. 3 días». Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. «No, voy a morir». Carmen se inclinó hacia ella, mirándola directo a los ojos. «Si mueres, a nadie le importará». El cuarto oscuro. Era exactamente como lo llamaban. Una habitación pequeña, sin ventanas, rodeada de 4 paredes frías y húmedas. El olor a moho era insoportable. La puerta se cerró de golpe. La oscuridad lo envolvió todo. El corazón de Valentina latía desbocado. Corrió hacia la puerta y comenzó a golpearla con fuerza. «Por favor, no me encierren aquí, se los ruego». Nadie respondió, nadie se preocupó. La habían dejado sola en la oscuridad absoluta. En ese momento, Valentina comprendió que estaba completamente sola. Primer día. La sed le quemaba la lengua hasta dejarla áspera. El estómago le dolía, pero no había nada para comer. Sus sentidos comenzaron a apagarse poco a poco. Segundo día. Valentina estaba agotada. Ya no golpeaba la puerta. Solo podía acurrucarse en el suelo, temblando en la oscuridad. Imaginaba que estaba acostada bajo el sol, en brazos de su madre, pero era solo una ilusión. Ya la habían vendido. Ya la habían abandonado. Tercer día. Valentina ya no sabía si seguía viva o si había muerto. Todo era borroso, hasta que la puerta se abrió de repente. Una luz tenue iluminó el lugar. Dolores estaba allí. «Sal». Valentina intentó incorporarse, pero sus piernas no respondían. Dolores torció la boca en un gesto de desprecio y dio la vuelta, haciendo una seña. Un sirviente entró, la agarró por el cuello del vestido y la arrastró fuera. Valentina ya no podía resistirse.
Solo sus ojos seguían abiertos, llenos de odio. Esa noche, por fin le dieron de comer. Un tazón de sopa aguada, sin sal. Valentina comió con desesperación, sin importar nada más. Dolores estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. ¿Has aprendido la lección? Valentina no respondió. Ya había comprendido. En ese lugar, ella no era una persona. Era una mercancía. Pero se juró a sí misma que no se rendiría. Después de 3 días encerrada en el cuarto oscuro, Valentina ya no era una niña inocente. Había entendido perfectamente las reglas de ese lugar. Ella no era un ser humano, era una herramienta para pagar una deuda. Desde ese día, dejó de llorar. Dejó de suplicar. Pero no olvidó. Una noche, cuando todos habían terminado de cenar, Valentina fue llamada al salón principal. Carmen estaba sentada en un lujoso sillón, a su lado Alejandro. Valentina apretó los puños con fuerza. Era la primera vez en muchos días que se enfrentaba directamente a su esposo. Ya no eres una niña común, Valentina, dijo Carmen con voz fría. Eres la esposa de Alejandro, así que más te vale saber cuál es tu lugar. ¿Esposa? Valentina soltó una risa amarga. ¿Me encierras como a una prisionera y me llamas esposa de él? Alejandro frunció el ceño ligeramente. Carmen la miró con dureza. ¿Todavía no has aprendido la lección? Valentina apretó más fuerte los puños, pero sabía que si seguía resistiéndose en ese momento, no conseguiría nada. Debía mantener la calma. Seguiré tus reglas, dijo despacio. Pero quiero preguntarle algo a Alejandro. Carmen entrecerró los ojos. ¿Qué quieres preguntar? Valentina se volvió hacia Alejandro. Lo has visto todo, ¿verdad? Has visto cómo tu madrastra me maltrata, cómo me dejan sin comer, cómo me encierran en el cuarto oscuro. ¿Y no sientes nada? Alejandro guardó silencio. Valentina lo miró fijamente a los ojos, buscando algo. Pero solo encontró vacío. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Preguntó, con la voz temblando de rabia. Alejandro se recostó en el sillón, cruzándose de brazos. No tuve opción. Valentina parpadeó. ¿No tuviste opción? Alejandro esbozó una leve sonrisa amarga. ¿Crees que eres la única víctima aquí? Valentina contuvo el aliento. Esa frase la dejó desconcertada. Aquella noche, no pudo dormir. La voz de Alejandro seguía resonando en su cabeza. ¿Crees que eres la única víctima aquí? Alejandro no era como ella había creído. No era él quien la golpeaba. Tampoco era quien la maltrataba directamente. Pero aún así, había elegido guardar silencio. ¿Por qué? Al día siguiente, Valentina decidió descubrir la verdad. Sabía que no podía preguntárselo directamente a Alejandro. Él nunca le respondería. Así que buscó a Sofía, una de las sirvientas más antiguas de la mansión. Sofía era una mujer de poco más de 30 años, más amable que el resto de los sirvientes, aunque siempre se mantenía en silencio ante lo que sucedía en la casa. Ese día, mientras Sofía doblaba ropa en la lavandería, Valentina se acercó despacio. Sofía. La mujer levantó la vista, sorprendida de que Valentina la buscara por iniciativa propia. ¿Qué pasa? Valentina bajó la voz. Quiero saber la verdad sobre Alejandro. Sofía parpadeó varias veces y, enseguida, negó con la cabeza, nerviosa. No deberías preguntar esas cosas, Valentina. ¿Por qué no? Tengo derecho a saberlo. Sofía apretó los labios, inquieta, y miró a su alrededor, como temiendo que alguien pudiera escucharlas. Después de unos segundos, tomó a Valentina del brazo y la llevó hacia un rincón apartado. Su voz se convirtió en un susurro. Alejandro no es el verdadero heredero de la familia Montiel. Los ojos de Valentina se abrieron como platos. ¿Qué? Sofía bajó la mirada, su tono mezclado con un dejo de compasión. Su madre era una sirvienta. Cuando quedó embarazada de Alejandro, el antiguo dueño, el padre de Alejandro, la obligó a marcharse de la casa. Pero cuando ella murió, trajeron a Alejandro de vuelta a esta mansión. Valentina sintió cómo la sangre se le helaba. Sofía continuó hablando en voz baja.
Desde pequeño, Carmen lo ha controlado. Creció como una sombra, sin poder decidir sobre su propia vida. Incluso el casarse contigo, solo fue parte de uno de los planes de ella. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Todo lo que había pensado sobre Alejandro, ¿había sido un error? Esa noche, cuando toda la casa dormía, Valentina decidió comprobar la verdad por sí misma. Se deslizó fuera de su habitación, moviéndose con pasos cuidadosos hasta la biblioteca. La estancia estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Avanzó tanteando hasta llegar al gran mueble de madera donde, según Sofía, Carmen guardaba los documentos importantes. ¡Clac! El cajón se abrió. Dentro, los archivos antiguos reposaban perfectamente alineados. Valentina temblaba mientras pasaba las páginas una a una. Sus ojos se abrieron aún más al leer las palabras que aparecían ante ella. Alejandro Montiel, hijo ilegítimo. Sus dedos se aferraron al papel con fuerza. Esa era la prueba. Alejandro no era el hijo legítimo del señor Montiel. Eso significaba que no tenía ningún derecho real a la herencia. Entonces, ¿por qué seguía allí? Solo había una respuesta. Carmen lo mantenía a su lado porque necesitaba un títere al que pudiera controlar. A la mañana siguiente, Valentina decidió enfrentarse a Alejandro. Lo encontró en la sala de lectura. Alejandro alzó la vista cuando la vio entrar. ¿Qué quieres? Valentina extendió el papel frente a él. Ya sé la verdad. Alejandro echó un vistazo rápido y su expresión cambió de inmediato. Ya no había frialdad en sus ojos. Ahora era miedo. ¿De dónde sacaste esto? Su voz descendió a un tono grave. Valentina lo miró fijamente. ¿Por qué permites que ella controle tu vida? ¿Por qué no te rebelas contra ella? Alejandro apretó los puños con fuerza. Tú no lo entiendes. Sí que lo entiendo, replicó Valentina con firmeza. Ella arruinó mi vida, y no voy a permitir que también arruine la tuya. Alejandro soltó una risa amarga. ¿Y qué piensas hacer? ¿Una niña de 13 años va a enfrentarse a Carmen? Valentina no parpadeó. Si no hago nada, moriré en esta mansión. Alejandro la miró durante mucho tiempo. Por primera vez, no tuvo nada que responder. Después de aquella conversación con Alejandro, Valentina comprendió que no podía detenerse. Había descubierto una parte de la verdad. Alejandro no era el verdadero heredero de la familia Montiel, solo un peón en manos de Carmen. ¿Pero qué pasaba con ella? ¿Por qué Carmen la quería en la casa? Ella solo era la hija de un hombre pobre, una mercancía vendida para saldar una deuda. Si solo se tratara de eso, ¿por qué no la había matado desde el principio? ¿Por qué mantenerla allí? ¿Qué valor tenía para Carmen que aún no había sido explotado? 2 días después, Valentina decidió buscar más pruebas. Sabía que no podía cometer ningún error. Si lo hacía, Carmen lo descubriría. Así que esperó el momento oportuno. Y llegó una noche, cuando Carmen y Alejandro salieron de la casa para asistir a una fiesta importante. En la mansión solo quedaron Dolores, algunos sirvientes y unos pocos guardias. Valentina fingió realizar sus tareas habituales, limpiando la biblioteca. Pero esa vez, su verdadero objetivo no era limpiar. La biblioteca de la mansión Montiel guardaba los documentos más importantes. Registros financieros, contratos y papeles que solo Carmen tenía permitido tocar. Pero Valentina sabía que incluso el secreto más grande siempre deja una pequeña grieta. Se dirigió al archivador donde la vez anterior había encontrado el acta de nacimiento de Alejandro. Pero ahora buscaba otra cosa. Su propio nombre. Pasó una a una las carpetas, temblando, hasta que extrajo un conjunto de papeles viejos. En la portada había un nombre que jamás pensó ver allí. Lucía Ortega. El nombre de su madre. Los ojos de Valentina se abrieron de par en par. ¿Por qué el nombre de su madre aparecía en los archivos de la familia Montiel? Pasó la página, y mientras leía las líneas escritas, sintió que su cuerpo se helaba. El documento registraba una enorme suma de dinero transferida de la familia Montiel a
Su padre, Roberto Ortega. Esa suma de dinero no era un préstamo común. Era un pago a cambio de un secreto. Un niño. Ella. Valentina contuvo la respiración, con los ojos fijos en las siguientes líneas. Lucía Ortega, sirvienta de la familia Montiel, quedó embarazada de manera no deseada del patrón. Para mantener este secreto oculto, la familia Montiel pagó una gran suma de dinero a Roberto Ortega, exigiéndole que reconociera al niño como suyo y que jamás revelara la verdad. Si este secreto saliera a la luz, las consecuencias serían muy graves. El papel se deslizó de los dedos de Valentina y cayó al suelo. No podía respirar. Ella no era hija biológica de Roberto. Era la hija ilegítima de alguien perteneciente a la familia Montiel. Carmen lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Esa era la razón por la cual no la había matado, sino que la había mantenido allí. Porque ella también llevaba la sangre de los Montiel. Y si esa verdad se hacía pública, podría tambalear la posición de Carmen. Sonaron pasos afuera de la biblioteca. Valentina se sobresaltó, recogió rápidamente el documento y lo escondió dentro de su blusa. La puerta se abrió de golpe. Dolores entró, con una mirada llena de sospecha. ¿Qué haces aquí? Valentina se obligó a mantener la calma. Yo, estoy limpiando. Dolores paseó la mirada por la habitación y alzó una ceja. Te ves muy nerviosa. No pasa nada. Dolores la observó en silencio por unos segundos eternos, y luego se giró para irse. Deberías tener cuidado. Si haces algo estúpido, las consecuencias serán graves. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Apretaba el papel contra su pecho, conteniendo las lágrimas. ¿Qué había hecho su madre para ser expulsada de esa casa? ¿Había amado realmente al padre biológico de Valentina? ¿O solo había sido otra víctima de los Montiel? ¿Y Carmen sabía esto desde antes de obligarla a casarse con Alejandro? Si lo sabía, ¿cuál era su verdadero propósito? A la mañana siguiente, cuando Alejandro regresó, Valentina lo enfrentó de nuevo. Le mostró el documento directamente. ¿Lo sabías? Alejandro lo miró de reojo y se quedó paralizado. Sus ojos se oscurecieron. ¿Dónde encontraste esto? Valentina esbozó una sonrisa amarga. Así que lo sabías. Alejandro apretó el papel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su expresión se ensombreció aún más. Carmen nunca me habló de esto. Pero ella lo sabía, dijo Valentina entre dientes. Siempre lo supo. Alejandro guardó silencio durante un largo rato. Luego, en un murmullo que Valentina apenas logró escuchar, dijo: Si tú estás aquí por una deuda. Yo también. Valentina lo miró sin parpadear. ¿Qué estás diciendo? Alejandro le dio la espalda y no respondió. Por primera vez, Valentina sintió un verdadero miedo. No a Carmen, no a Dolores, sino al descubrimiento que acababa de hacer. Ella era parte de la familia Montiel. Y si Carmen sabía que había descubierto esa verdad, jamás la dejaría salir con vida. Valentina ya no tenía dudas. Carmen era su verdadera enemiga. Esa mujer había destruido su vida, controlaba a Alejandro como si fuera una simple marioneta y, lo más importante, sabía su secreto. Si Carmen descubría que ella conocía la verdad, Valentina no viviría mucho tiempo más. Por eso debía actuar antes. Tenía que derrocar a Carmen. Pero para lograrlo, necesitaba pruebas. 3 días después, Valentina puso en marcha su plan. Ya no era la niña débil de antes. Observaba con atención cada movimiento. Memorizaba lo que Carmen hacía, a quién veía, las llamadas secretas que realizaba. Pronto se dio cuenta de que Carmen no solo manipulaba a Alejandro, también ocultaba enormes secretos financieros. Había desviado fondos de las propiedades de la familia Montiel. Estaba involucrada en negocios turbios para mantenerse en el poder. Y si esa información salía a la luz, Carmen sería destruida. Una noche, Valentina se deslizó en la oficina de Carmen. Sabía que siempre cerraba con llave el archivador, pero ella ya había previsto todo. Durante días, había observado de dónde sacaba Dolores la llave.
Había descubierto que la escondía en un cajón de la cocina. Valentina esperó el momento exacto para tomarla. Y esa noche, se presentó la oportunidad. Sin hacer ruido, abrió el cajón, tomó la llave y subió rápidamente las escaleras. Su corazón latía con fuerza mientras metía la llave en la cerradura. ¡Clac! El archivador se abrió. Dentro estaban los documentos más importantes de la familia Montiel. Valentina temblaba mientras revisaba cada carpeta. No podía creer lo que veía. Cantidades enormes de dinero desviado. Papeles que demostraban cómo Carmen había falsificado documentos para quedarse con las propiedades. Contratos oscuros con empresarios de los que nadie sabía nada. Y una carta antigua, de su padre biológico. Valentina apenas podía respirar mientras leía aquellas líneas escritas a mano. Si algún día mi hija regresa a esta casa, significará que Carmen ha traicionado nuestro acuerdo. Ella jamás debía tener control sobre la niña. Si la obligan a casarse, será porque Carmen ha cruzado el límite. Quien encuentre esta carta, debe entregársela a Alejandro Montiel. Aquella carta era una prueba irrefutable. Su padre biológico nunca quiso que ella cayera en manos de Carmen. Esa mujer había traicionado a todos. En ese preciso momento, la puerta se abrió de golpe. Dolores. Estaba parada en el umbral, los ojos abiertos de par en par al ver a Valentina con los documentos en la mano. ¿Qué estás haciendo aquí? Valentina supo que, si no actuaba de inmediato, todo se perdería. Corrió hacia la ventana y lanzó la carta y algunos documentos afuera. ¿Te atreves? Dolores se abalanzó sobre ella, pero Valentina giró rápidamente y le propinó una fuerte patada en la pierna. Dolores tambaleó, aunque logró aferrarse al brazo de Valentina. ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Valentina apretó los dientes y mordió con fuerza la mano de Dolores. La mujer gritó y la soltó. Valentina salió corriendo escaleras abajo como si su vida dependiera de ello. Podía oír los gritos de Dolores llamando a los sirvientes. ¡Atrápenla! Ha robado los documentos de la señora. El corazón de Valentina latía desbocado. Corrió al patio, recogió las hojas que había lanzado momentos antes, y se dirigió directo hacia Alejandro. Él estaba en su despacho cuando Valentina irrumpió, jadeando, los ojos llenos de pánico. Alejandro frunció el ceño al verla en ese estado. ¿Qué has hecho ahora? Valentina lanzó el paquete de documentos sobre el escritorio. Mira. Alejandro frunció el ceño y tomó uno de los documentos. Sus ojos se oscurecieron mientras lo leía. Esto es la verdad, dijo Valentina rápidamente. Ella traicionó a tu padre. Nos ha utilizado a los dos para mantener su poder. Alejandro se quedó inmóvil. Miraba fijamente la carta de su padre, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No puede ser. Valentina se acercó un poco más. Tú lo sabes. Sabes que nunca te vio como su verdadero hijo. Solo necesitaba un títere. Alejandro tembló. Por primera vez, Valentina vio miedo en sus ojos. Pero después de unos segundos, ese miedo se convirtió en ira. Nos ha engañado a todos. Valentina asintió. Y si no actuamos ahora, ella va a seguir destruyéndonos. Alejandro sostuvo la carta con fuerza. Respiró hondo y levantó la cabeza. ¿Qué quieres? Valentina apretó los puños. Quiero destruirla. Alejandro la miró durante mucho tiempo. Y luego, asintió lentamente. De acuerdo. Valentina cerró los ojos y tomó aire profundamente. Al fin, había logrado que Alejandro estuviera de su lado. La verdadera batalla comenzaba ahora. Valentina sostuvo la mirada de Alejandro. Ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Carmen los había controlado por demasiado tiempo. Había destruido la infancia de Valentina, había convertido a Alejandro en un hombre sin voluntad propia, y había manipulado a todos en aquella mansión. Pero ahora, estaba a punto de perderlo todo. Tengo un plan, dijo Valentina, con una voz más firme que nunca. Alejandro la observó fijamente. ¿Qué plan? Valentina colocó el conjunto de documentos sobre la mesa. He reunido suficiente evidencia.
Podemos sacarlo todo a la luz. Alejandro apretó los puños de nuevo. Había pasado toda su vida viviendo con miedo bajo el control de Carmen. Pero hoy no tenía otra opción. Tenemos que asegurarnos de que salga bien. Valentina asintió. Ambos sabían que solo tenían una oportunidad. Si fracasaban, Carmen los destruiría. Pero si triunfaban, serían libres. Contactaron en secreto a Luis Ferrero, un periodista conocido por destapar los escándalos más grandes del mundo empresarial. Valentina le envió todos los documentos que había encontrado en el archivo de Carmen. Los desfalcos, los contratos fraudulentos, y todos los secretos que Carmen había escondido durante años. Esto va a causar un terremoto, dijo Luis por teléfono. Queremos que locos, respondió Valentina con firmeza. Luis prometió preparar un reportaje especial para exponer la verdad. Pero para lograrlo, necesitaban que Carmen apareciera frente a los medios. Tenían que tenderle una trampa. Una semana después, organizaron una rueda de prensa. Alejandro anunció públicamente que la familia Montiel haría una declaración importante. Carmen no sospechó nada. Seguía creyendo que tenía el control. No sabía que todo estaba a punto de derrumbarse. El día de la rueda de prensa, Carmen apareció vestida con un lujoso vestido, su rostro rebosaba orgullo. Subió al podio, lista para demostrar su poder como siempre. Pero en ese momento, Alejandro tomó el micrófono. Hoy tengo una verdad importante que revelar. Carmen frunció el ceño. No tenía idea de lo que Alejandro estaba a punto de decir. He guardado silencio demasiado tiempo. Pero hoy, ya no seré el títere de nadie. Alejandro se giró y miró directamente a Carmen. Mi madrastra, Carmen Montiel, desvió millones de pesos de los bienes de la familia. El salón entero estalló en un murmullo de sorpresa. Carmen quedó paralizada. ¿Qué estás diciendo?, gritó, fuera de sí. Alejandro levantó en alto los documentos que Valentina le había entregado. Aquí están las pruebas. Usted ha engañado a todos. Ha controlado mi vida, ha manipulado a esta familia y ha oprimido a quienes no podían defenderse. Alejandro miró a Valentina, quien dio un paso al frente y levantó el último documento. Y aquí está el secreto que ha ocultado todos estos años. Mostró la carta escrita por su padre biológico. No soy solo una niña vendida para pagar una deuda. Soy la hija ilegítima de la familia Montiel. Los ojos de Carmen se abrieron desmesuradamente. No, eso no puede ser. Los fotógrafos disparaban sin parar sus cámaras, mientras los periodistas lanzaban preguntas sin cesar. Los secretos más oscuros de Carmen quedaban al descubierto frente a millones de personas. Ya no tenía escapatoria. En ese momento, la policía apareció. Subieron al estrado con determinación y mostraron la orden de arresto. Carmen Montiel queda detenida por fraude financiero y abuso de poder. Carmen entró en pánico. Se volvió hacia Alejandro, suplicante y furiosa. No puedes hacerme esto. Yo te crié. Alejandro la miró con calma, sin mostrar emoción alguna. Usted nunca me consideró su hijo. Carmen volvió la mirada hacia Valentina. Sus ojos llenos de odio. Vas a pagar por esto. Pero Valentina ya no sentía miedo. La miró fijamente, sin apartar la vista. No, la que va a pagar es usted. Los policías esposaron a Carmen y la arrastraron fuera del salón. Frente a decenas de cámaras, se la llevaron como a una criminal. La rueda de prensa terminó, pero las consecuencias de aquel día resonarían por siempre. Las noticias no dejaron de transmitirse. Carmen Montiel arrestada por fraude financiero. Salen a la luz los escándalos de la familia Montiel. Carmen lo perdió todo: el honor, el poder, el respeto. De ser una mujer de autoridad y temida por todos, pasó a ser una delincuente humillada ante el mundo. Cuando todo terminó, Valentina miró a Alejandro. ¿Estarás bien? Alejandro la observó durante un largo momento y luego asintió. Por primera vez, me siento realmente libre. Valentina respiró hondo. Al fin, había ganado. Pero su vida no terminaba allí. Ahora, tenía que decidir su propio camino. Y esta vez,
ella era quien tenía el poder de elegir. Carmen Montiel, la mujer que lo había controlado todo, ahora era arrastrada en la vergüenza. Gritaba y forcejeaba, pero las esposas apretadas en sus muñecas no le dejaban escapar de la realidad. Los reporteros continuaban tomando fotos, capturando el momento en que una reina caía de su trono. Alejandro observaba en silencio, sin un ápice de compasión en su rostro. Y Valentina sentía su corazón ligero, liberado. Una semana después, las noticias sobre la detención de Carmen seguían inundando los periódicos. La poderosa empresaria Carmen Montiel acusada de fraude financiero. El imperio Montiel se derrumba. Carmen Montiel enfrentará una condena de hasta 20 años de prisión. Todo había terminado. Carmen ya no tenía poder, ni dinero, ni absolutamente nada. Iba a pagar por todo lo que había hecho. En la mansión Montiel, Valentina salió al jardín por primera vez en muchos años, ya no estaba prohibido para ella. La luz del sol acariciaba su piel, y una suave brisa jugaba con su cabello. Era libre, ya no era una prisionera dentro de aquella mansión. Dolores, quien la había maltratado durante tanto tiempo, había sido despedida. Los sirvientes comenzaron a tratarla con respeto. Pero lo más importante, ya no tenía que agachar la cabeza ante nadie. Alejandro la buscó esa misma tarde. Se le notaba cansado, pero su rostro mostraba una expresión de alivio como nunca antes. ¿Qué piensas hacer ahora?, le preguntó. Valentina se giró hacia él, sus ojos reflejaban calma. No lo sé, pero de algo estoy segura. No me quedaré aquí. Alejandro frunció el ceño levemente. Lo entiendo, has sufrido demasiado en este lugar. Valentina no lo negó. Sí, esa mansión había sido su infierno. Pero ahora había ganado. Ya no le temía. Mientras tanto, las noticias sobre Carmen seguían actualizándose. La tenían encerrada en una celda provisional mientras esperaba el juicio. Los reporteros se amontonaban afuera, buscando capturar una imagen de ella. Carmen ya no era la reina orgullosa de antes. Estaba tras las rejas, sin el poder de dar órdenes a nadie. La celda era estrecha, la comida miserable, y los otros reclusos la miraban como a una presa fácil. Todo lo que había tenido había desaparecido. El día del juicio, Carmen entró en la sala del tribunal, esposada, con el rostro pálido por la falta de sueño. Miró alrededor, buscando alguna mirada conocida. Pero no había nadie de su lado. Alejandro la observaba desde lejos, en silencio. Valentina también estaba allí. Quería presenciar con sus propios ojos el final de la mujer que había destruido su vida. El juez tomó la palabra. Carmen Montiel, se le acusa de malversación, fraude financiero y abuso de poder. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Carmen apretó los labios con fuerza. Miró a Valentina, sus ojos seguían llenos de odio. Pero Valentina ya no sentía miedo. Se mantenía firme, mirándola como si fuera una desconocida. No tengo nada que decir, susurró Carmen. El juez asintió. Con base en las pruebas presentadas, el tribunal declara culpable a Carmen Montiel, y la sentencia a 20 años de prisión. La sala quedó en completo silencio. Carmen permaneció inmóvil. No podía creerlo. Todo había terminado. Mientras los agentes la escoltaban fuera de la sala, Carmen se volvió por última vez hacia Alejandro. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Alejandro esbozó una leve sonrisa de desprecio. Nunca fuiste mi madre. Carmen se quedó rígida. Quería gritar, quería resistirse. Pero esta vez, ya nadie la escuchaba. La arrastraron como a una verdadera criminal. Después del juicio, Valentina y Alejandro salieron del tribunal. El cielo estaba despejado, de un azul profundo, sin una sola nube. Valentina cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez en muchos años, se sentía realmente aliviada. Alejandro la miró, sus ojos llenos de reflexión. Lo lograste. Valentina abrió los ojos, mirando al frente. No, lo logramos. Alejandro sonrió. Entonces, ¿a dónde irás? Valentina sonrió levemente. A cualquier lugar.
siempre que ya no esté prisionera. Valentina era libre. Carmen había sido castigada, Alejandro había escapado de las cadenas del pasado, y ella ahora podía ser dueña de su propia vida. Pero al salir del tribunal, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿A dónde iré? ¿Qué voy a hacer? Durante todos esos años, solo había sabido luchar para sobrevivir. Pero ahora, ya no necesitaba pelear más. Podía empezar de nuevo. Semanas después, Valentina se fue de la mansión Montiel. Rechazó recibir cualquier bien de esa familia. Quería construir su vida con sus propias manos. Se dirigió a un lugar tranquilo en el sur de España. Un pequeño pueblo donde nadie sabía quién era ella. Allí, podía vivir una vida normal. Ya no estaría prisionera. Ya no tendría miedo. En el pueblo de Granada, Valentina comenzó de nuevo. Consiguió trabajo en una pequeña cafetería en el centro del pueblo. La dueña del lugar era Doña Rosa, una mujer de más de 50 años, amable y bondadosa. Ella no le preguntó a Valentina sobre su pasado. Solo la miró con ojos cálidos y le dijo: «Pareces una joven fuerte. Mientras trabajes duro, siempre tendrás un lugar aquí». Valentina sonrió. Por primera vez en muchos años, se sintió bienvenida. Su nueva vida comenzó a estabilizarse. Aprendió a preparar café, a conversar con los clientes. Reía más. Ya no miraba al pasado con dolor. Había aprendido a vivir. Una tarde, al caer el sol, un hombre entró en la cafetería. Era alto, de complexión fuerte, con el cabello castaño un poco desordenado. No se parecía a los clientes habituales. Cuando entró, Valentina sintió algo extraño. Él se acercó al mostrador, la miró directo a los ojos y dijo: «Un café negro, por favor». Valentina sonrió suavemente. «¿Te gusta el café amargo?». Él se encogió de hombros. «Me gusta el amargor. Me ayuda a mantenerme despierto». Ella rió suavemente, sirvió el café en una taza y lo deslizó hacia él. «¿Despierto para qué?». El hombre alzó la vista y la miró. «Para recordar que todavía estoy vivo». Valentina se quedó inmóvil. Esa frase le resultaba demasiado familiar. Era como lo que ella había sentido alguna vez. Durante los años en la mansión Montiel, ella también había pensado lo mismo. Lo miró, con un brillo de curiosidad en los ojos. «¿Quién eres?». El hombre dio un sorbo a su café y luego dejó la taza sobre la barra. «Soy Lucas. Vine aquí buscando un nuevo comienzo». Valentina sintió un leve escalofrío. Ella también. Desde aquel día, Lucas se convirtió en un cliente habitual de la cafetería. Iba cada mañana, pedía la misma taza de café negro. No era alguien de muchas palabras, pero cuando hablaba con Valentina, entre ellos surgía una conexión extraña, casi inexplicable. Con el tiempo, Valentina empezó a confiar en él. Le habló sobre su pasado. No todo, pero sí lo suficiente para que él pudiera comprender lo que había vivido. Lucas no la criticó, simplemente escuchaba, y eso fue lo que hizo que Valentina se sintiera protegida. Una tarde, Lucas la invitó a dar un paseo. Caminaron por las calles empedradas y antiguas de Granada, iluminadas por la cálida luz amarilla de las farolas. «¿Te arrepientes?», preguntó Lucas de pronto. Valentina lo miró con el ceño ligeramente fruncido. «¿De qué?». «De todo lo que viviste. De enfrentarte a Carmen, de haberte ido de la familia Montiel». Ella guardó silencio por unos instantes. Luego, con una sonrisa tranquila, respondió: «No, jamás me he arrepentido». Lucas asintió, como si compartiera ese sentimiento en lo más profundo. «Yo tampoco». Valentina lo observó con interés. «¿Tú también tienes heridas del pasado?». Lucas se encogió de hombros. «¿Y quién no?». Se quedaron callados unos segundos. Entonces Lucas murmuró: «Pero el pasado no define lo que somos. Lo que realmente importa es lo que hacemos con el presente». Valentina le sonrió con dulzura. «Tienes razón. Jamás pensó que podría tener una charla así. Pero con Lucas, sentía que podía hablar sin miedo. Sentía que ya no estaba sola». Un año después,
Valentina ya no era aquella niña atrapada en la mansión de los Montiel. Se había convertido en una mujer decidida, libre e independiente. Vivía la vida que tanto había anhelado. Ella y Lucas se hicieron pareja. Juntos abrieron una pequeña cafetería, un espacio acogedor donde las personas podían relajarse y sentirse en paz. Valentina por fin había encontrado su felicidad. Y esta vez, nada ni nadie se la quitaría. La boda de Valentina y Lucas se celebró en un pequeño jardín junto al mar. No fue un evento ostentoso ni extravagante. Pero fue, sin duda, la boda que Valentina siempre soñó. Vestía un sencillo vestido blanco y su rostro irradiaba una felicidad serena. Lucas tomó su mano con ternura, mirándola con un amor profundo. ¿Estás lista? Valentina sonrió con firmeza. Nunca me he sentido más lista que ahora. La historia de Valentina nos demuestra que la verdadera fuerza nace dentro de cada uno. Aunque nos humillen, nos traicionen o perdamos todo, mientras no nos rindamos, siempre existirá la posibilidad de recuperar lo que nos pertenece. La valentía y la perseverancia fueron las armas que ayudaron a Valentina a liberarse de quienes la oprimían, a reconocer su valor y a encontrar su verdadera felicidad. Esta historia también nos recuerda que la justicia siempre prevalece, que los malvados tarde o temprano enfrentan las consecuencias de sus actos, y que solo quienes se levantan son capaces de escribir su propio destino. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.